Bueno, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, andamos? Ricardo? Bien, bien. Vamos a hacer un comentario muy breve del tema de las reformas, habida cuenta que hoy hay dos personas que conocen en profundidad estas áreas, ¿no? Sí. Pero, digamos, continuando con lo que dijimos en programas anteriores respecto de lo que por ahora es un anuncio, no ha tomado estado parlamentario ninguna de las reformas anunciadas. Seguramente la semana que viene va a entrar la reforma tributaria. Digo, para las dos se puede hacer la misma afirmación que ya hemos hecho. El gobierno tiene como fortaleza de que a nivel de los títulos existe un cierto grado de consenso. El problema seguramente es cuando uno baja a lo que son, digamos, concretamente las modificaciones. Si uno mira la reforma tributaria, en general, a la afirmación de que va a intentar reducir la presión fiscal, digo, es algo que en general todo el mundo acuerda, de que Argentina tiene una presión fiscal medida como recaudación sobre el Producto Interno Bruto muy alta, que creció muchísimo en la última década. Digo, en eso en general hay acuerdo. Ahora, como hemos dicho ya en otras oportunidades, digamos, el gobierno tiene además que resolver un problema de las cuentas públicas que es el déficit. La meta de tener un déficit primario de 4,2 para este año seguramente se va a cumplir. Pero digamos, si uno aspira a bajar la presión fiscal, tiene que empezar a mirar con cierto cuidado, bueno, qué pasa con el nivel de déficit, para lo cual la idea del gobierno es que no va a haber un gran sacrificio fiscal como consecuencia de que aumenta algunos otros impuestos y como consecuencia de que piensa que el aumento de la economía, el aumento de la recaudación que va a venir como consecuencia de la recuperación económica va a hacer que después de un cierto periodo, digamos, el sacrificio fiscal sea relativamente bajo, habiendo reducido la presión fiscal. Digo, bueno, lo que pasa es que en esos otros impuestos casi seguro va a haber discusiones fuertes. Me parece que lo que difícilmente logre el gobierno es mantener lo que ha sido anunciado como impuestos internos, la modificación de impuestos internos, básicamente la que grava a las bebidas alcohólicas. En particular, una de ellas es el vino, que ya tiene parado al frente, no solamente al gobernador de San Juan, sino al expresidente Cobos y al gobernador de Mendoza y a la vicegobernadora de Mendoza. Me da la impresión que, ratificando lo que parece ser un estilo del gobierno, plantea algo y después vuelve un poquito para atrás y da la impresión que eso es visto a veces como una virtud, ¿no? Como una capacidad de rectificar. Bueno, digo, en la reforma tributaria, digamos, que hay cosas que todo el mundo va a acordar, como ser que el impuesto popularmente llamado el cheque sea tomado como anticipo de ganancias, a cuenta de ganancias, o la recuperación anticipada de la inversión por inversión del IVA, digamos, todas esas cosas. Pero me parece que todavía vamos a tener una discusión bastante, no solamente con esto, con lo previsional, de lo cual también vas a hablar hoy, también hay un cierto acuerdo de que habría cosas que modificar para hacer que funcione mejor el mercado de trabajo. Ahora, cuando uno entra a decir, vamos a cambiar la forma del cálculo de la indemnización, y da la impresión de que uno está como tratando de volver hacia atrás un proceso de que es muy difícil que se logre, ¿no? Y que la negociación con estos sindicalistas que vos mencionabas, que están sujetos a algunas presiones, de todos modos tiene un límite y da la impresión que esa modificación al menos es muy difícil. Hay otras cuestiones en las cuales puede haber consenso, como decir, bueno, vamos a tener como una especie de mínimo no imponible para los aportes previsionales. Pero creo que donde llegaron a una especie de acuerdo aparentemente es con la indemnización. A mí me parece complicado para algunos gremios eso, sobre todo porque hay que ver qué se entiende por retribución, cuál va a ser la retribución habitual que se va a considerar a los fines de determinar la indemnización. Bueno, pero digo, como cosa general, vuelvo a decir lo que dije hace algunos programas, el gobierno tiene de su lado la fuerza de los hechos, digamos, además un resultado electoral favorable, pero me parece que todavía hay un terreno para discutir muchísimas cosas y vamos a verlo y creo que es saludable, además que lo veamos, que se discuta en el Parlamento, que es el lugar donde debe discutirse. La discusión con los gobernadores va a ser más compleja todavía, en particular por la pretensión de bajar ingresos brutos y sellos que pide el gobierno nacional y que los gobernadores allí van a tratar de negociar algo a cambio, sin lugar a dudas, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo vas a ver después. Quería hacer un comentario respecto del problema del tipo de cambio. Yo he dicho en alguna oportunidad que la decisión de gradualismo fiscal que ha tomado el gobierno
supone, mientras tanto, ir financiando el déficit. Y el gobierno decidió financiarlo con endeudamiento. Así es. Siendo consciente, y lo ha dicho el presidente, y lo ha dicho Duhovne, que en realidad eso puede ser durante algún periodo, uno no puede endeudarse siempre. Ahí yo puntualicé dos cosas. Una, que Argentina tiene acceso a crédito a tasas más bajas que en el pasado, que había que estar viendo qué pasaba además con la tasa a nivel internacional, el cambio del responsable de la Reserva Federal, que ya ahora lo anunció Trump. Hay que ver si cuando se vaya la presidenta actual de la Reserva Federal, si quien viene mantiene la estrategia de tasas bajas o no. Si la tasa sube, bueno, eso no sería una buena noticia para la estrategia de Argentina. Pero además el hecho de financiarse con deuda, lo que hace es contribuir crucialmente a que se atrase el tipo de cambio. De hecho, el dólar, el tipo de cambio nominal, ha evolucionado por debajo de la inflación, y eso, digamos, es una dificultad. Hay quienes piensan que no se ha atrasado tanto, de manera tal que yo le voy a pedir al director que pongamos este tema del atraso cambiario, ¿no? Es decir, la primera placa que vamos a ver es una placa que muestra en realidad cómo es la evolución del tipo de cambio real, multilateral, que publica el Banco Central de la República Argentina, que es el siguiente gráfico que vamos a ver. Si miras ese gráfico, vas a ver sobre el costado donde dice año 2000, es el tipo de cambio real durante la convertibilidad. ¿Qué es el tipo de cambio real? Bueno, es un cálculo que se dice, bueno, yo tomo este tipo de cambio, el dólar, el valor del dólar, lo voy a ir, digamos, depreciando conforme ocurra una modificación, ya sea en la inflación local o en la inflación del país de origen. Lo que se hace para calcular este tipo de cambio multilateral es tomar las monedas, digamos, las inflaciones además de los principales países con los cuales comerciamos y ver qué pasa con el dólar, ¿no? Digamos, por decirlo de manera sencilla, es cuándo el dólar está barato y cuándo está caro. Allí en la convertibilidad, ves, el dólar está por debajo de 100. Sí. Aquí en este gráfico está hecho 100 el día que se unificó el mercado cambiario en diciembre de 2015. Entonces, allá en la convertibilidad está abajo, después vino la devaluación a la salida de la convertibilidad, la crisis, que es el pico que sube, un primer periodo durante el gobierno del presidente Kirchner, que el dólar era alto, y después se empezó a degradar a medida que la inflación empezó a ser cada vez más importante. Hay algún salto ahí en el 2014 como consecuencia de la devaluación de Kicillof. Y finalmente, digamos, ahí ese otro salto es 17 del 12 del 2015 igual a 100, la unificación del mercado cambiario. Y ahora, el día 3 de noviembre, estaríamos en 88,6. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué he vuelto sobre este tema, este gráfico en una oportunidad ya lo estuvimos viendo? Porque la sensación es que si el dólar, si la estrategia de gradualismo fiscal implica que hay que endeudarse en dólares, la mayor oferta de dólares, más la diferencial de tasas de interés que hay, que entran muchos dólares financieros, tiende a anclar el tipo de cambio. Y eso no es una buena noticia. Las experiencias, no hace falta mirar el gráfico, las experiencias de tener el dólar atrasado terminan con una eclosión, de manera tal que ahí hay una dificultad. Pero a su vez, el hecho de que esté atrasado el dólar contribuye a tratar de llegar a una inflación más baja. O sea que ahí hay una especie de contradicción de intereses de la política macroeconómica. Tener un dólar que permita que la economía sea más competitiva, con tener una tasa de inflación que sea baja. ¿Cuál es el resultado de eso después? Claro, y cómo termina. Hace algunos días, un par de semanas, el exministro Cavallo publicó una nota en la cual decía que en realidad lo que hacía el gobierno se parecía a lo que había hecho él en los 90, ¿no? Con la convertibilidad. Entonces, otro economista bastante conocido, que es Juan Liach, digamos, le hizo una respuesta. Entonces Cavallo hizo un desarrollo diciendo qué cosas estaban bien en este gobierno en relación a los 90 y qué cosas no. Una de las cosas que Cavallo piensa es que en los 90 no hubo atraso cambiario. Está convencido de que, y de hecho en aquella oportunidad cuando era ministro lo dijo varias veces. A raíz de eso yo le hice un pequeño comentario y le dije, me parece, le comenté varias de las cosas que él ha escrito.
pero le dije una cosa en particular sobre la cual quiero volver. Le voy a pedir al director que ponga la placa que sigue. Sí. En la placa que sigue está el comentario mío, el primero, solo uno de ellos, donde él decía que la fijación del tipo de cambio y la compra de reservas por parte del Banco Central permitió la remonetización de la economía e impidió que se produjera una enorme sobrevaluación de nuestra moneda, también llamado atraso cambiario. Yo, de eso, es cierto que hubo un aumento de la demanda de dinero, es decir, se remonetizó. Sí. Lo que yo creo que no es cierto es que no hubo atraso cambiario. Entonces yo le mandé a decir a él que no me parecía que eso estuviera confirmado por los datos del tipo de cambio real del Banco Central, que es el gráfico que mostraba recién. Sí. Sí. Bueno, me contestó ahora, que es la siguiente placa, y que le he traído porque eso da lugar a una conversación interesante. Esa es la respuesta que me hizo él. Dice, la evolución del índice de tipo de cambio real que publica el Banco Central no sirve para detectar atraso cambiario. Hay que mirar la evolución de las exportaciones a precios constantes. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo ahí? A ver, lo vamos a traducir un poco. Él dice, no, mire, no se fije si el dólar está caro o está barato. Fíjese, si usted está exportando mucho es porque el dólar no está barato. Claro, es porque tiene un buen tipo de cambio. Lo cual supone una determinada elasticidad de las exportaciones al tipo de cambio. No voy a hacer esa discusión. Pero él dice, no, en ese mismo comentario, me pone más abajo, en los 90 exportamos muchísimo más que lo que habíamos exportado antes y de lo que se iba a exportar después. Esta es la idea que está detrás de eso. De esto quiero decir dos cosas. Lo primero es destacar que Cavallo es una persona que contesta cuando uno le hace una observación, él publica algo, uno le contesta. O sea, me parece, digamos, eso es una buena cosa porque permite ir conociendo los distintos puntos de opinión, ¿no? Ahora, creo que hay un error en pensar de que no hay que mirar solo el tipo de cambio. Está bien que no hay que mirar solo el índice de tipo de cambio, porque si en ese momento hay impuestos distorsivos que se crean o hay aumento de la presión fiscal o lo que fuera, bueno, el dólar que cuenta para quien depende de esa moneda para exportar es el dólar efectivo, ¿no? Pero bueno, pero digo, ¿es cierto que exportamos tanto en los 90? Él lo que pone allí, hay que ver las exportaciones a precio constante. Entonces, en la placa siguiente van a ver las exportaciones a precio constante de Argentina, periodo 93-2016, que es ese gráfico. Y si te fijas, efectivamente, del 93 hasta el 2001, crecieron las exportaciones, ¿no? Ahora, crecieron mucho más, digamos que en eje de ordenada, eso que uno ve 30B, 45B, porque la fuente de esto son 60 billones, pero billones americanos, ¿no? Claro. 60.000 millones serían, esa es una, digamos, una unidad de medida. Lo que pasa es que la fuente de esto es el Banco Mundial y está puesto en inglés. Bueno, pero, digo, si uno mira eso, en realidad no es para tanto decir que después no exportamos. De hecho, después, miremos de 2001 en adelante, hubo un periodo en que crecieron muchísimo las exportaciones. Claro. Y da la casualidad que crecieron muchísimo las exportaciones y el tipo de cambio era alto. Claro. Y después tenemos la situación actual, ves la caída que hubo hasta 2013, bueno, el último dato es 2016, seguimos teniendo un bajo dinamismo en exportaciones que nos hace que tengamos un saldo de balance comercial negativo. Pero, ¿por qué quiero mostrar esto? Porque para decir una cosa que tiene que ver con el análisis económico. Está bien decir que uno no tiene que mirar una variable, ¿no? Si solo una variable. Ahora, el dato del índice de tipo de cambio multilateral, real, del Banco Central es una cosa muy importante. Y uno, si mira, está muy correlacionado con las exportaciones. De manera tal que entre las cosas que son distintas de los 90 y la actualidad, mirando el problema del dólar, son dos. Una, en los 90 había tipo de cambio fijo. Sí. Y en la actualidad hay tipo de cambio libre. El segundo, que es muy importante, es que en los 90, respetando la opinión obviamente del doctor Cavallo, hubo atraso cambiario. Y si uno le preguntara a la gente que nos está mirando, ¿usted se acuerda cómo eran los 90? Estoy seguro que alguno se acuerda que en los 90 mucha gente viajó al exterior, sí. Mucha gente compró cosas afuera, muchos conocimos la casita de Mickey en los 90. Pero digo, me parece que esa es otra diferencia, que el atraso cambiario hoy, esos 12 puntos en relación al momento en que se
unificó el mercado cambiario, todavía es un dólar que está muy por encima del dólar que tuvo durante la gestión el doctor Cavalli. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.